Yo no sé, algo a veces que me preocupa que hemos visto con tristeza es el hecho de que pareciera que muchos de nosotros nos movemos por ciertas por lo novedoso. Y nos hemos dado cuenta que conforme cambiamos el tema, como que crece la asistencia, y luego conforme nos quedamos sin cambiar el tema, va bajando la asistencia. Y luego volvemos a cambiar y así, manténgase firme. Y digo, usted está aquí, ¿por qué lo regaño a usted, verdad? Pero dígales a los que no han venido, oye, no seas, sí, cierto, a los de la tele, los que están viéndonos por Facebook, aquí estaban y no están, así es, sí. Él dijo que les dijera. Vamos viendo algo increíble, la verdad que qué lindo es Dios, y le soy sincero, conforme preparaba el tema esta semana, Dios, como es así, como suele hacerlo, también a mí me ministró y tocó mi corazón en varios aspectos, y usted ahorita va a ver por qué. Una realidad que podemos aprender de toda la Biblia, no solo de la vida de Elías, es que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Lo creas o no lo creas, lo quieras o no lo quieras, es parte de su naturaleza. O sea, no puede evitarlo. No puede evitarlo. Dice segundo libro de Samuel 23:5, y tome nota para que usted se acuerde de qué tipo de Dios tenemos. A veces se nos vuelve tan familiar nuestro trato con Dios que lo vemos así como si fuera uno de nosotros. Y dice, no es así mi casa. No, ese no es. Ese no es. Déjeme. ¿Mandé? Bueno, vamos leyendo ese, pero lo que pasa es que te le doy el otro que traigo en la mente, pero no se me ha olvidado, no se preocupe. Dice, no es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo, ¿sí?, pacto perpetuo. Debemos entender esto, Dios no hace pactos provisionales. En la sociedad en la que nos encontramos el día de hoy, vemos los pactos matrimoniales que se toman tan a la ligera que pensamos que un pacto de Dios puede ser igual. Así, pues fíjate que, ¿sabes qué? Siempre no, te había prometido, pero no. Dios hace pactos perpetuos, ordenado en todas las cosas, y será guardado aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mi hermano, Dios va a cumplir su palabra aunque tú todavía no estés viendo todos los resultados o los efectos de sus promesas, de su pacto. Lo que está diciendo este pasaje. Tampoco Dios cambia de estado de ánimo, ni cambia de opinión, ni tampoco Dios es mentiroso. Y aquí viene el pasaje que yo le quería comentar de Números 23:19, que dice, Dios no es hombre. ¿Sí sabías eso, verdad? Dios no es hombre para que mienta. Nosotros sí mentimos, aunque nosotros aquí en San Pablo nada más decimos mentiritas blancas, ¿sí? Nada más piadosas, ¿verdad? Pero Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no habla. Él habló y no lo ejecutará. Esto es una realidad con la cual tú y yo tenemos que aprender a vivir. Y si pensamos tantito, si reflexionamos tantito, nos vamos a dar cuenta que fue debido a una promesa de Dios que nuestro personaje Elías entró en escena en aquellos tiempos, ¿se acuerdan? Vimos en Primero de Reyes 17:1 que entonces Elías Tisbita, ¿se acuerdan cuando empezamos? Que era de los moradores de Galaad, le dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Sí? Ese mensaje no solamente fue dado para que el rey Acab reaccionara, sino también para que todos supieran que no era Acab, el rey, el que estaba al frente y en control de todo, sino Dios quien determina todo lo que sucede. El mensaje no solo era para el rey, el mensaje era para todo el pueblo.
Todos podrían pensar, híjole, es que pues el rey dice y entonces ni modo. El rey dijo no, pues no. El rey dijo sí, pues sí. El rey dijo para allá, pues para allá. Es que todo lo que él diga y viene, y no solo Dios a través de Elías le está diciendo a ti, rey, no es lo que tú piensas, sino todo el pueblo le está también diciendo. Y el arrojo, el atrevimiento, la valentía de Elías realmente provenían ¿de dónde? No es que dijeras, qué bárbaro, Elías, qué valiente, que era bien entrón. No, ¿sabes qué? Esto es algo bien importante. Cuando tú y yo le creemos a Dios, nos volvemos entrones. Nos volvemos igual de arrojados y de atrevidos que Elías. Toda su confianza provenía de la palabra de Dios. Elías sabía que el creador del universo había hablado. Ese es el mensaje que Elías entregó al rey. Dios prometió una sequía y no había nada en absoluto que acá pudiera hacer para mover la palabra de Dios. Nada podía hacer acá para evitar la sequía. ¿Por qué? Porque Dios había dicho, no habrá lluvia por varios años. Elías lo había aprendido y lo siguió aprendiendo a lo largo de su entrenamiento. Y no solo eso, Dios le aseguró también a Elías que esa sequía terminaría cuando Dios lo determinara. Entendamos algo, el mensaje de Elías es decir, ahora determina Dios no lluvia y no va a haber lluvia, pero el mensaje lleva implícito, y cuando sí haya lluvia es cuando Dios diga que sí hay lluvia. Cuando Dios dice no, es no, y cuando Dios dice sí, cuando Dios dice sí, es sí, perdón. Eso es lo que realmente está reforzando Elías, y lo vimos. Elías entra, entrega el mensaje, sale corriendo y se inicia la sequía. Se inicia la sequía. Justo lo que Dios le había dicho fue lo que sucedió. Ni una sola gota de agua. A partir de ese momento, la tierra sufrió sus consecuencias. Conforme los meses fueron pasando, se secaron los arroyos, hasta el mismo Querit, ¿se acuerdas? Dejó de pasar el agua en el arroyo. Los pozos de la región se quedaron sin agua. Los sembradíos se quedaron consumidos, de alguna manera hasta a lo mejor quemados, una sequía. Si ahorita aquí los bomberos con toda la tecnología en California no pueden apagar los incendios forestales naturales, porque en la mayoría de los casos nadie les prende fuego. Sí sabía eso, ¿verdad? No siempre hay alguien travesito así con un cerillito, ¿no? O sea, el mismo sequía, el aire seco, el clima seco, la hierba seca, el calor, y produce cualquier chispita y se enciende aunque nadie haya llevado un cerillo. ¿Sí me doy a entender? Esto es bien importante. Los ganados murieron, o sea, el ganado, ¿sí? Y el rey entonces se encontró como resultado de todo esto incapacitado para resolver la situación. Yo me imagino imagínate una junta de gabinete. Oye, rey, que no sé qué vamos a hacer, o sea, ¿qué puedes hacer? O sea, ¿y si bailamos la danza de la lluvia? Sí. ¿Y si llamamos a Baal? ¿Me doy a entender? Observa, está Dios acorralando por completo. Nada podía hacer Acab, ni Jezabel, ni ninguno de los sacerdotes para interferir con el juicio de Dios. Dios había determinado, no habrá lluvia hasta que yo vuelva a decir, y así estaba sucediendo. Dios cumple su palabra, no importa si lo crees o no lo crees, no importa si te gusta o no te gusta. Esto es bien importante. Ya sé, no me gusta, pues sí, pero muchas cosas estaban sucediendo detrás de escena. Me encanta cuando Dios trabaja tras bambalinas, como dicen los actores. Detrás de escenario, lo que no se ve detrás de las cortinas. Y pareciera como que Dios no está haciendo nada y Dios está haciendo todo. Dios había estado llevando a Elías por un entrenamiento, lo hemos visto, ¿verdad? Preparándolo para una misión particular que Dios tenía para él. A veces pensamos, o sea, y te lo digo porque yo así me he sentido en lo largo. Bueno, ya pasé por la experiencia de Querit, ya salí y ahora sí ya estoy listo, Dios. Y dice, pásale de nueva cuenta. Ahora el entrenamiento avanzado de Sarepta, ¿se acuerda? Y dice, ya. Uy. No, ahora ahí te va un muertito. Y resucita el hijo de la viuda, ¿se acuerda? Y podría decir, qué bárbaro, estoy ungido. Hasta resucito muerto, ¿se acuerda? Y Dios continúa con el entrenamiento y está trayendo retos continuos en la vida de Elías.
Y luego lo vemos como vimos el miércoles pasado, confrontando a aquellos 850 profetas en total y retándoles precisamente, ¿no?, a creer en Dios o no. De lo único, yo me imagino que de lo único que se hablaba en la región, en el país, y lo que ocupaba las noticias era la sequía. ¿Se ha fijado? Así, esos eran todos sus efectos. Y detrás de todo, sin mucho ruido, Dios estaba obrando su voluntad soberana en el corazón de Elías primeramente. Elías. Al mismo tiempo, ¿sí?, que lo estaba entrenando, mantenía Dios la sequía tal y como lo había dicho. Dios no dice, ay, fíjate que mejor no. No, así no es Dios, ¿sí? Pudiera inclusive también parecer para algunos como que Dios se hubiera olvidado. Dice, oye, pues ya van muchos años y no ha llovido. Aquí digo, nomás unos meses que tenemos y extrañamos la lluvia, ¿no? Dios manda lluvia, pero no la mala del Espíritu, manda lluvia de verdad. He escuchado comentarios de las personas que escuchan los comentarios que están haciendo las autoridades de protección civil, que dicen que cuidado, que viene el niño, que va a llover un chorro, y todos dicen, ay, ojalá llueva mucho, porque estamos añorando. Te puedes imaginar tantos años, más de 3 años sin llover, ¿sí? Sin llover. Y pudiera parecer como que a Dios se le olvidó así, ¡ah! No he mandado lluvia. No, Dios dijo, no va a llover por años, hasta que yo diga. Entonces, mientras no pasaran años y mientras Dios no dijera, no tienes por qué esperar la lluvia. Así de fácil, digo. No sé por qué, pero es que no llega la lluvia. Dios no ha dicho que venga. Es que lleva 1 año. Dios dijo que por varios años. Sí, pero ya van 2 años, ya son 2, ¿verdad? Ya son años, ¿verdad? Sí, pero Dios no ha dicho. Y esto es muy importante porque Dios cumple su palabra, ¿sí? Dios no olvida ninguna de sus promesas. La agenda de Dios está al día. Está al día su agenda. Y aunque todo parezca oscuro, aunque parezca injusto por lo que estamos pasando, Dios está involucrado cumpliendo su plan tal y como lo diseñó en nuestras vidas. Nos cuesta trabajo creerlo, sí, pero es la realidad. Y como que para que las cosas, no sé, se pudieran ver peor, Dios ni siquiera considera necesario compartir su plan con nadie. Porque podría decir Elías, oye Dios, pues ya mira cuántos años y me andan buscando y mira ya todo lo que pasó, lo que ha experimentado. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo diga. A veces sentimos que Dios está obligado a rendirnos cuenta, a darnos explicaciones. ¿Te has fijado que a veces así venimos con Dios? Pero es que Señor, ¿por qué? Pues porque quiero, así de fácil. Porque quiero, no es un porque quiero desinteresado. Es porque quiero, porque te amo, ¿verdad? Pero pues porque se me pega la gana, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué Dios habría de sentirse obligado a darnos una explicación? Me pregunto, ¿la entenderíamos? ¿La comprenderíamos? Yo creo que lo hemos platicado. Hay cosas que yo prefiero no saber. Hay cosas que yo prefiero no saber. Y digo, mejor así me la voy llevando, Dios. Conforme tú vayas creyendo necesario, me lo vas diciendo. No estaríamos de acuerdo si Dios nos dijera lo que piensa hacer con nuestra vida. Digamos, permíteme, Señor, opinar. Yo creo que por ahí estás equivocado. Y Dios diría, no me importa lo que tú opines. Y porque no me importa lo que tú, sí me importas tú, no me importa tu opinión, porque tú no sabes, yo sí sé, dice Dios. Y por eso mismo ni te digo, es que tú sigue caminando en esta sequía. Y nada parece indicar que Dios esté involucrado y activo. Pero tú y yo tenemos que esperar. Y como resultado de nuestra espera, nuestra fe se fortalece. Y eso es lo que Dios quiere lograr. Dios puede resolver el problema de la lluvia en un instante, pero ha determinado confiarnos a nosotros la decisión de responderle en obediencia para permitir que nuestra fe sea fortalecida. Podría obligarnos. Decir, ahora te friegas y tu fe tiene que pasar de nivel 2 a nivel 3 ahorita. Pues ni que fuera videojuego. No. Y de repente, sin ninguna advertencia previa. Fíjate nada más, qué increíble. Cumple su palabra. Dios decide que ya es tiempo. Es el momento preciso. ¿Se acuerda que dice Gálatas 4:4? Me encanta cómo lo maneja Dios. Dice en el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo.
En el cumplimiento, no fue cuando dijo, ay, ¿y ahora qué hago? El mundo se está perdiendo. No se van a poder venir al cielo porque son pecadores. ¿Y ahora qué hago? Y la paga del pecado es muerte. ¿Y qué hago? Ya sé, plan B. Tú, alarma en todo el cielo. Tendremos que mandar a Jesús. No, no es cierto. Llegó el cumplimiento del tiempo. Ya es tiempo, Jesús, llégale. Y llegó. Lo envió. Así es Dios en el momento preciso. Así como si Dios dijera, ya basta de esperar. Ya llegó el momento de acabar la espera por la lluvia. Es tiempo, ¿verdad? De alguna manera. Así como dijo, actúa. Así es Dios, así es Dios. Nosotros, tú y yo, nos preocupamos, dudamos. Inclusive nos llegamos a preguntar, ¿se acordará Dios de mí? ¿Le importaré a Dios? Porque no entendemos. No entendemos y es en donde nuestra fe puede ser fortalecida. Es que sigamos con nuestro personaje. Observemos lo que Dios le dice, y lo vimos el miércoles pasado, 1 de Reyes 18:1. Dice, pasados muchos días, ¿se acuerda? Vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. Llevan 3 años. En el tercer año, ¿sí? ¿Se acuerda? Y le dijo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. 3 años. Es mucho tiempo para estar sin lluvia, ¿no crees? Es mucho tiempo para estar en espera de que Dios responda a nuestra petición. ¿Te imaginas? Pero Dios se trama algo. Para este momento, después de la experiencia que Elías experimentó o tuvo, en Monte Carmelo, las circunstancias todo había cambiado. Los sacerdotes de Baal, los idólatras, los profetas habían perdido, no solo habían perdido la vida, sino en general la religión idólatra había perdido credibilidad. O sea, ¿sabes qué? O sea, ya lo vimos, por más que brincaron y se sajaron y se cortaron y gritaron, no hubo lluvia. O sea, de alguna manera, cuando estamos desesperados y que hemos probado todos nuestros esfuerzos, entonces como que, bueno, Señor, entonces está bueno, tú dime. ¿Cómo lo hemos platicado? Bueno, ahora sí voy a orar. Así somos y Dios quiere enseñarnos. El pueblo pareciera que ahora sí está dispuesto a probar de todo, lo que fuera. Sí, estuvimos viendo toda esta porción de lo que pasó con los profetas de Baal, pero vámonos al versículo 39. Una vez que, ¿se acuerda que vino fuego del cielo? Y dice, viéndolo todo el pueblo. Hace unas horas anteriores, en la madrugada de ese día, cuando Elías les dijo, decidan si sirven a Dios o no, se quedaron callados. Ahora, viéndolo todo el pueblo, se postraron y ahora sí, ay, sí, mira qué angelitos, ahora sí hablan, ¿no? ¿Cuántas veces como Tomás? ¿Se acuerdan que dijo Tomás? Yo hasta que no vea no creo. Y viene Jesús y le dice, Tomás, mete tu dedo. Y Tomás dice, no, Señor, porque ves, crees. Bienaventurado aquel que sin ver cree. Esto es precisamente lo que Dios está forjando en nosotros. Y ellos ahora, primero no contestaron si Dios o Baal, ahora dicen, Jehová es el Dios. Ay, sí, ahora sí. Ya vieron, ¿verdad? Elías ya no está necesitando rogarles para que cooperen. Antes estaba diciéndoles, oigan, decídanse, ándele, miren, ya no. Cuando inclusive les dijo, agarren a los profetas, yo me imagino que todos corrieron, agarraron cada quien al suyo, ¿no? No tuvo que rogarle, por favor, ándele, agarren a un profeta, tú ándale, mira, se está yendo aquel. No, nada más nos dice, ¿verdad? Así nos dice, versículo 40, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. ¿Se fijan? O sea, ¿de dónde salió la obediencia? Tristemente, de que pudieron ver. El fuego de Dios los acabó de convencer. Pero no olvidemos que los años de sequía también habían demostrado que los ídolos no servían para nada. Que esos dioses como Baal y Acera no habían
servido para nada porque no son verdaderos dioses. La aparente demora, pareciera como que Dios se tarda. ¿Se acuerda? Por eso el apóstol Pedro dice, algunos tienen por tardanza a Dios. Todos dicen, no, ya se tardó. Dice que va a venir otra vez por nosotros y no viene. Ay, ya se tardó Dios. No, lo que pasa es que Dios no quiere que perezcas, que perezcan los demás, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se fija? Lo que puede parecer una demora, no lo es. Y no sé si te has fijado, pero usualmente las calamidades naturales, ¿sí?, suelen mover el corazón de los hombres. O sea, viene un terremoto y ¡ay, Diosito santo! Yo recuerdo haber estado en el edificio, en la Ciudad de México, en el edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y había un ingeniero, compañero, que él se jactaba que no, tú que cristiano y que de todo Dios, y yo no necesito a Dios y que no se necesite y que quién sabe qué. Y recuerdo que en una ocasión, no fue el terremoto del 85, pero fue un fuerte terremoto, y estando en una torre bastante alta, el edificio se movió de miedo. Y yo lo soy sincero, yo soy de reacción lenta, así como, ya para cuando acuerdo, ya pasó todo, entonces ni me da tiempo de asustarme. No es que sea valiente, o sea, dice, ay, tembló, ¿verdad? No me dio tiempo de asustar, pero este muchacho, y todo el mundo se reía después de él, porque en el momento de la sacudida, de repente todos volteamos, está abrazando una de las columnas del edificio y repitiendo el Padre Nuestro. O sea, las calamidades usualmente mueven el corazón, nos hacen sensible para buscar a Dios, tristemente, ¿verdad? Pero observemos lo que Dios le dijo a Elías, aunque ya pasamos por ahí, pero lo que acabamos de leer en 18:1 de Primero de Reyes. Fíjese bien lo que está haciendo Dios. Dios está lanzando una promesa, porque estamos hablando de promesas en el tema de hoy. Y le dice, ¿verdad? Viene palabra de Elías en el 3er año y le dice, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Dios está lanzando una promesa. ¿Cuál es la promesa? Voy a hacer llover. Para Elías, después de todo lo que ha vivido, ya es más fácil, ya le resulta más fácil creer las promesas de Dios, ¿verdad que sí? Y me imagino qué alivio debe haber traer. Ay, como cuando dice en el Antiguo Testamento, profeta, creo que Lamentaciones, que dice, ahora sí bebe en paz y disfruta tu pan con alegría. ¿Por qué? Sí, o como también el salmista dice, ya, suficiente. Qué alivio debe traer esa promesa para Elías. Me llama la atención que Elías nunca se quejó de la sequía. Nunca, yo no veo a Elías quejándose de la sequía. Inclusive aún y cuando el arroyo del cual estaba bebiendo se secó. Yo hubiera renegado, yo soy un renegón. Yo me quejo de todo. Es más, yo no sé cómo me aguanta mi esposa. Yo me quejo de todo me quejo. Amén, ¿quién dijo amén? Mi esposa, no, ¿qué pasó? No, porque entonces me quejo más. No. Y aunque todo debió haber sido muy difícil como resultado de la falta de lluvia, Elías no lo encontramos quejándose. La diferencia, mi hermano, entre Elías y el resto de la gente es que Elías estaba convencido que llegaría el día en el que Dios cumpliría su palabra y enviaría la lluvia. Esa era la diferencia. Y esa debe ser la diferencia entre tú y yo y los cristianos, digo, la gente de allá afuera. Que tú y yo sabemos que tarde o temprano Dios, en su promesa cumplida de siempre, va a responder conforme a su tiempo. Porque Dios es un cumplidor de promesas. Y mientras eso sucedía, y mientras eso sucediera, Elías esperó y esperó y esperó sin dudar, porque estaba convencido de que Dios cumple sus promesas. ¿Estás tú convencido de que Dios cumple? Porque al llevarlo a la práctica nos cuesta mucho trabajo. Ahora, recuerdo que Marilena estaba dando una plática a las mujeres en una ocasión y hablaba de
de haber encontrado que como 2000 promesas dicen algunos que hay en la Biblia, y estaba leyendo otro estudio que me empecé a meter más y más y más. Hay algunos que inclusive llegan a afirmar que hay más de 7000 promesas en la Biblia. Digo, mire, aunque sean 2000, 2500, 3000 o hasta las 7500, de todas maneras son muchas. Son muchas promesas. Yo no las he contado, le tenemos que creer a aquellos que se ponen a contarlas. Hay unas promesas que no quisiéramos que se cumplan, ¿verdad? Pero lo que sí es verdad es que son muchas las promesas de Dios en la Biblia, y es evidente que no todas son tan claras, no son todas tan obvias o evidentes como las que hemos estado viendo en la vida de Elías. Ahí está bien claro, la promesa dice, no va a llover, no llovió, vete a Kerit y te voy a dar de comer, y le dio de comer. Vete a Sarepta y la viuda te va a dar. O sea, me doy a entender, pero no todas en nuestra vida son así de obvias. Pero el hecho de que hay muchas es evidente. El asunto o el interrogante que nos queda a ti y a mí más bien tiene que ver con el hecho de si podemos o no reclamar todas las promesas personalmente. Todas las promesas, sean 7500, sean 3000, sean 2000, sean 2500, todos serán para nosotros, porque algunos afirman así cualquier, esto para mí. Ya, se tiene que cumplir, porque aquí lo puso Dios, ¿no? Es que debemos aclarar que el cumplimiento de todas y cada una de ellas sobre nuestra vida, ¿sí?, depende de ciertas condiciones o factores, ¿sí? Porque no es cierto que todas las promesas son para cada uno de nosotros en todo el momento. Es más, una de las maneras más comunes en las que nos metemos en problemas es cuando agarramos y queremos reclamar una promesa como si fuera nuestra y no era. ¿Sí o no? ¿No te ha pasado? Inclusive algunos, así como, ¿qué tiene Dios para mí? Y se encuentran con Mateo 27:5 y dice, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. No, se me hace, no, Dios, esa palabra no es para mí, ¿sí? Lucas 10:36. Él dijo, el que usó de tu misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. No, déjame seguir buscando a ver aquí en el Evangelio de Juan, a ver qué me sale. Juan 13:27. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, Dios santo. No, de alguna manera, ve tú y haz lo mismo y hazlo pronto, ¿verdad? Claro está que digo, no, pero no todo es chiste, porque se ha fijado que mucha gente así quiere regir. Dios, ¿qué hago? Ve y ahórcate. No, de veras, Señor. Sí, haz lo mismo. No, bueno, Señor, de veras, lo que vas a hacer, hazlo de volada, ¿no? O sea, y a veces así queremos que Dios responda, ¿no? A ver, apropiate de esa promesa y decir, no, eso no es para mí, ¿verdad? Ahora, pero no todo es chiste, ¿verdad? Estaba leyendo de un caso real, de un testimonio de un muchacho en la Segunda Guerra Mundial que no sabía si inscribirse en la naval o en el ejército, en los militares, ¿cómo se dice? Los soldados, servicio militar o en la marina, ¿no? Abrió su Biblia así, ¡pum! Salmo 107:23 y leyó, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Entonces Dios me dice que me vaya a la naval. Y digo, ¿no se le hace tonto? O sea, de alguna manera. Ahora, lógicamente, no me malentiendan, es evidente que la Biblia es palabra inerrante, verdadera, exacta, de autoridad, de utilidad, es confiable, y Dios nos la dio para guiarnos hacia su voluntad, eso sí, y para ayudarnos en nuestros problemas, para darnos consuelo, aliento, fortaleza, para equiparnos para enfrentar todos nuestros problemas y dificultades. Pero eso no quiere decir, mi hermano, que todas las promesas fueron escritas para que nos las apropiemos. Y la primera distinción que tenemos que hacer cuando estamos leyendo la Biblia y encontramos una promesa es que tenemos que ver si la promesa es personal o es lógicamente universal. Universal o personal, ¿sí? Tenemos que determinar cuál es la categoría. ¿Acaso se trata de una promesa que fue dada a una persona en particular en una situación específica, ¿verdad? De alguna manera que vivían en un determinado lugar en cierto tiempo de la historia? Debemos tener mucho cuidado, porque entonces se trata lógicamente de una promesa que es lógicamente muy personal, ¿sí? Y si no, lógicamente entonces es universal, o sea, se aplica para cualquiera de nosotros como cristianos. Necesitamos determinarlo, y para determinarlo hay que ver el contexto. Por eso es muy importante.
Muy importante. ¿Se acuerda cuando, y lo he dicho muchas ocasiones o en otras ocasiones, cuando decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Y cómo usamos ese versículo? Lo tomamos solito. Ay, todo lo puedo. Soy Superman. No te preocupes, mi hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y sabe cuándo lo está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, me ha llovido, me han golpeado, me han encarcelado, me han maltratado, me he quedado con hambre, me han ultrajado, me han chicoteado, me ha ido, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjese la gran diferencia. No quiere decir que vas a salir librado de todos tus problemas. Quiere decir que tú de tus problemas vas a salir. Vas a pasar por ellos, pero vas a salir fortalecido, porque Cristo te fortalece. Pero por ejemplo, cuando Dios le está dando la instrucción a Josué en la toma de Jericó, ¿y qué le dice? Date varias vueltas, ¿se acuerdan? Dale varias vueltas, ¿verdad? Y después de varias vueltas y el séptimo día vas a gritar y sales corriendo hacia enfrente, ¿no? Eso no es una estrategia militar para un comandante de guerra. Eso no quiere decir que ahora tú te vas a poner a darle vueltas alrededor de la casa de tu enemigo y lo vas a gritar, ¡ah! ¿Verdad? O sea, eso es algo muy personal para un momento particular de la historia con un, objetivo específico, ¿sí? No se trata de una promesa que tiene que ser o puede ser reclamada por cualquiera, ni para un militar inclusive que quiera usarlo como una estrategia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Inclusive hablábamos también de Marcos 16:18 cuando dice la palabra que tomarán serpientes y beberán, cosa mortífera y no les hará daño. O sea, eso no es una promesa para todos. Debemos tener mucho cuidado. Hace varios años salió las noticias en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos, de un paquete de pastores, en particular eran dos pastores que proclamaban que Dios les había dado esa promesa, y entonces convocaron a toda la congregación en ese entonces y tenían una caja de serpientes y tenían el veneno ahí, una estricnina o algo así que se llama, que es un veneno para ratas y para animales, y ahí enfrente de toda la congregación tomaron esa cosa mortífera y se dejaron morder por las serpientes. Se murieron. Y por decir, ¿falló Dios su promesa? No, la promesa no era para todos. Es que no andes comprando víboras ni tomando veneno para rata, ¿verdad? Ahora, hay promesas que sí son para nosotros. Y esas hay que descubrirlas y apropiárnoslas. Tienen su tiempo, pero hay que apropiarlas. Ahí le van unas cuantas. Salmo 103:11. Salmo 103:11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Esa es aprópiate de esa palabra. Aprópiate. Si tú has venido a Él y has confesado tu pecado, Él ya los hizo alejar. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él puede enderezar tus veredas. Has tomado malas decisiones. Él puede enderezar tus veredas. Así lo dice, fíate de Él. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Sí sabías que es una promesa para ti? Él promete que va a estar contigo, no tengas miedo. No desmayes, dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire qué hermosa promesa. En Romanos 10:11 encontramos otra. La escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Eres salvo? ¿Por qué crees que eres salvo? ¿Sabes que le estás creyendo a Dios? Y yo me pregunto a veces, y lo digo por mí, ¿por qué hay cosas que le creo? Yo le creo a Dios que yo voy al cielo, yo estoy convencido. Dios me ha dicho que tengo a Cristo en mi corazón y yo voy al cielo. ¿Por qué le creo eso y no le creo otras cosas? ¿Por qué no le creo otras cosas? O sea, otras promesas que le ha dado, ¿por qué no las creo? Eso sí, a veces yo me pregunto a mí mismo. Pero inclusive déjame decirte una de las promesas
Esta es de mis favoritas. Está así medio escondida ahí en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, pero me encanta. Y dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Qué hermosa promesa. Qué hermosa promesa. ¿No lo crees? Ahora, no solo entonces tenemos que distinguir entre si la promesa es de un carácter para todos o solo para una persona, un tiempo, una circunstancia en particular, sino otro de los aspectos que ese también tiene mucho que ver es si la promesa es condicional o incondicional. Y aquí fallamos mucho los cristianos. De alguna manera tenemos que entender, ¿sí? Una promesa condicional no se va a cumplir hasta que no hayamos hecho nuestra parte, hasta que no hayamos cumplido la condición que desata la promesa. Lo hemos platicado. Por ejemplo, 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿Dios puede perdonarte? ¿Te limpia de toda maldad? Sí. ¿Nada más porque sí? ¿De qué depende? Es más, lo hemos bromeado y a veces les aviento Esta semana estaba con un jovencito y le digo, ¿cuál es el único pecado que Dios no te puede perdonar? Y me sacan lo que todos me dicen. La blasfemia contra el Espíritu Santo. No, hombre, no malentiendas, ese es otro pasaje que hay que explicarte. El único pecado que Dios no te perdona es aquel que no confiesas. Porque dice que si confiesas, Él perdona y limpia. Es una condición. Si tú confiesas, Él perdona. No esperes perdón si no confiesas, así de fácil. O sea, es que quiero que me perdone. Pues no has confesado, pues no hay perdón. O sea, no está fallando Dios, está fallando nosotros. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Tiene que ser en oración y creyendo. Si no, no esperes recibirlo. Digo, así de fácil. ¿Sí? Inclusive, ¿qué dice el Salmo 66:18? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No me habría escuchado. Ahora, por el otro lado, las promesas incondicionales son solo eso, incondicionales. La promesa se va a cumplir sin importar si tú y yo hacemos algo, respondemos o no. ¿Sí? Ejemplos, por ejemplo, Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Eso es, hagas algo o no hagas, dejes de hacer o no dejes de hacer, eso es, se cumple su promesa. Otro ejemplo, Daniel 4:35. Dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él, o sea, hablando de Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga a su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, esa es una promesa. O sea, no, ¿se acuerda que dice Proverbios 21? Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Esto se aplica mucho cuando sientes que alguien te está haciendo algún daño. Y sientes que no hay poder humano que lo esté deteniendo ante la injusticia que se te está haciendo. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón de esa persona en la mano de Dios y Dios lo mueve como se le antoja. No dice si es que Él quiere, ni si tú lo crees. Es una afirmación, es una promesa. Una promesa que Dios está dando. ¿Sí? Tito 2:11. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres. Es una promesa. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Sí? No es injusto, Él siempre se va a acordar de tu obra, de tu trabajo.
¿sí? Entonces ya entendimos, ¿verdad? Promesas que pueden ser para todos o solo para una persona o una condición, y promesas con una condición o una sin condición. Y de ahí tenemos nosotros que leer el contexto, evaluar y estudiar con claridad. Vámonos a Elías, vamos a aplicar lo que acabamos de aprender. Después de la larga sequía de varios años, Dios le da una promesa a Elías. Lo estamos leyendo, Primero de Reyes 18:1. ¿Sí? Ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué tipo de promesa es? ¿Personal o universal? ¿Personal o universal? Es personal, se la está dando a Elías. O sea, usted no va a ir con el presidente Peña Nieto y entonces va a llover. ¿Verdad que no? Es personal. Eso es para Elías. No quiere decir que usted va con el gobernador y entonces por eso ahora va a llover aquí en Baja California. ¿Me doy a entender? O sea, es una promesa que se le está dando en particular a Elías. ¿Sí? Ahora, ¿es condicional o incondicional? Tiene una condición, ¿sí? ¿No? Si Elías no va con el rey, la promesa de Dios no se cumple. Elías pudo haber dicho, no, hombre, ¿qué voy a andar parando yo con el rey? No, hombre, ¿y si me mata? Ve y yo haré llover. ¿Sí? Dios no mandaría la lluvia si Elías no se presenta ante Acab. Elías se presenta ante el rey. Ahora, aquí observemos, porque esto vamos a aprender un chorro de cosas bien rápidas. Que ya Elías fue entrenado. Vamos aprendiendo de lo que el entrenamiento que Elías recibió. Elías se presenta ante el rey. Dios le dice, si te presentas voy a hacer llover. ¿Sí? Ahí va, Elías se presenta ante el rey. Tarde o temprano se presentó ante él, ¿se acuerda? Tan es así que le dijo, convócame a todos. ¿Se acuerda que víbora, que tú que eres una víbora? ¿Se acuerda que vimos todo eso? ¿Sí? ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que vino del cielo no fue lluvia, fue fuego. Fuego del cielo. Todavía no ha llovido. Y a veces así somos tú y yo. Es que no sé. ¿Se acuerda de aquellos discípulos en camino a Emaús? Y se acerca Jesús al lado de ellos. ¿De qué están hablando? Pues ¿cómo que de qué? De los acontecimientos. ¿De quién hablan? De Jesús. Ay, Jesús, ¿qué no entiendes las noticias de última hora? Pero algo dicen, ¿sabes qué? Él dijo que al tercer día resucitaría. Y ya es el tercer día y no ha resucitado. Elías pudo haber salido de la corte real cuando le dijo, júntame a los profetas, y haber esperado que lloviera al salir, que hubiera dicho, ahorita que salga me voy a empapar. Y no. Y así somos tú y yo tan negativos. Y otra vez yo te lo digo por mí. Que nos digan, no, dijiste que si yo iba a llover y yo no veo la lluvia. Elías sabía que Dios es un Dios cumplidor de promesas. Entonces Elías sabe que si Dios dijo que si él iba haría llover, Elías sabe que va a llover. Elías sabe, es más, Elías tiene toda la autoridad para decir, Dios, yo fui ante Acab, ahora tú haces llover. Digo, no que le dé la orden, no me refiero a eso, pero tiene la certeza. Elías no se olvida de la promesa. Ahora, ¿cómo sé que no se olvida? ¿Sí? Entonces, versículo 41, vamos siguiendo donde nos quedamos la vez pasada. Sabiendo Elías, ¿verdad? Que Dios cumple siempre. Dice, entonces Elías le dijo a Acab, Acab es el rey, ¿se acuerda? Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. A ver. ¿Sabe qué? En pocas palabras le está diciendo Elías al rey, mira, ya puedes ir a hacer un pachangón, una fiesta, una celebración, porque va a llover. La sequía se acabó, acá ve y celebra. Córrele, por favor, y organízate una carne asada, o una barbacoa de borrego, que era más acostumbrado allá, ¿verdad? Ahora, si no tenemos cuidado de leer, podríamos pensar, porque aquí dice, se oye, ¿sí? Una lluvia grande se oye. Entonces podríamos, ¿sabes qué? Yo creo que ya se oían por ahí unos truenos y unos relampagueos. La semana pasada, no sé si usted se dio cuenta, estaba tronando así como pura tormenta eléctrica. Una hermana el domingo decía, creo que fue el sábado o el viernes, hubo una balacera en playas, ¿verdad? No fue balacera, ¿verdad? A veces pienso que los tronidos, esos ruidos de la tormenta,
Veo a mi Dios y me imagino así como Dios haciendo y truena, ¿no? No sé, me gusta imaginarme mi Dios soberano, controlador de todo, pero podríamos pensar que ya se oían truenos, que se veían uno que otros relámpagos, ¿sí? Con unas nubes en el cielo, y ¿se ha fijado cuando va a llover como es que se oscurece? Yo me imagino, dice, se oye. Versículo 42, nos vamos a dar cuenta que no. Acab subió a comer y a beber, se fue a la fiesta. Y Elías subió a la... Mire, Acab había aprendido, sin creer plenamente en Dios, había aprendido una lección. Él dijo, vino Elías y me dijo que Dios decía que no iba a llover hasta que él dijera. Y no llovió. Ahora viene Elías y me dice que le corra porque va a llover. ¿Qué dice Acab? Va a llover. Va a llover. Ahora Acab, sin querer, está en forma indirecta, a través de la fe de Elías, le está creyendo a Dios. Y esto es algo que tú y yo tenemos que tomar en cuenta. A través de nuestra fe en Dios, la gente tiene que creer en Él. Es fundamental. Pero Acab, subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada, o sea, ni truenos, ni relámpagos, ni se oscurece, no hay ruidos, no hay brisa, no hay chipi, no hay nada. Le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. No sé cuánta lluvia puede traer la palma de ese tamaño de nube. Dice que sube del mar. ¿Se fija cómo no había trueno, ni relámpagos, ni nubes, ni nada? Después de 7 veces por ahí, como que sabes que allá, bien lejos de allá, una nubecita que ahí la veo. ¿Se fija? Quiere decir que tenemos que leer con cuidado. ¿Por qué dice Elías que se oye? Y entonces le dijo Elías a su siervo, ve y dile a Acab, casi, apúrale, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje, o sea, no te vayas a quedar atorado, porque después vas a necesitar cadenas en las llantas para poder pasar el lodazal, ¿sí? O una doble tracción en tu carroza, ¿verdad? Vas a tener que ponerle doble tracción. Es evidente que no había ninguna evidencia de lluvia, ni una nube, ni truenos, ni relámpagos, ni chipi, ni nada. Una grande lluvia se oye. ¿Y sabe qué? Como siempre nos metemos a las palabras en el original. Y dice, cuando en el texto en hebreo, que es el Antiguo Testamento, cuando dice se oye, en hebreo es una sola palabra. Se pronuncia kol. ¿Y sabe qué significa kol? Sonido, ruido, pero también significa voz. Voz, sonido que producen las cuerdas vocales. Kol. Yo no sé, pero para Elías lo que él está oyendo es el sonido de la voz de Dios y su promesa. No necesitas esperar evidencias. Escucha la voz de Dios, no la voz del trueno. Escucha la promesa de Dios. Elías estaba seguro que venía la lluvia, no porque se escucharan truenos o nubes hubiera llena de agua, sino porque Dios lo había prometido. Dios lo había prometido, así que se puso a reclamar la promesa mediante la oración. Y aquí entendemos, mi hermano, reclama tu promesa en oración. En oración es como Dios puede acomodar todas tus prioridades y tus circunstancias. Y vamos viendo 5 componentes, 5 elementos en la oración de Elías. Número 1, dice, Elías subió a la cumbre del Carmelo. Número 1, se apartó de todo. Se apartó. ¿Sí? No se quedó ahí. Así dice el versículo 42, ¿verdad? Elías subió a la cumbre del Carmelo. Es más, ¿se acuerda? Como ya habíamos aprendido en otros miércoles, nunca debemos subestimar el poder de la oración. ¿Se acuerdan que dijimos que una de las razones por las que somos muy débiles en nuestra
vida cristiana y en nuestra oración es porque no hemos preparado un lugar en donde encontrarnos con Dios. Encontrarnos con Dios. Un lugar libre de distracciones. La semana pasada estábamos con unos hermanos de la iglesia en el cine, fuimos a ver ese Cuarto de Guerra. Y es eso, una ancianita agarra su closet y es su cuarto de oración, pero le llama cuarto de guerra. Y ahí nomás para eso lo dedica y tiene pegado en la pared todas las peticiones y ahí se encierra en ese closet y se pone a clamar. Debemos practicarlo, digo, ¿tienes un cuarto de guerra? ¿O un sillón de guerra? Es obvio que no siempre podemos subir a la montaña a orar. ¿Cómo quisiéramos? Quisiera ir a la montaña y platicar con Dios. O irme a la orilla de la playa, en la madrugada cuando no hay nadie y me asaltan. Ahí sí. Mejor ten tu cuarto de guerra. ¿Sí? Busca un lugar apartado en tu casa. Un tiempo específico en el que nadie te distraiga. Elías se apartó. Aprendamos a apartarnos. Es como podemos discernir si la promesa es para nosotros. Si se va a cumplir, si la está diciendo, se va a cumplir. Número 2. Dice que entonces, ya que subió, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Número 2, se humilló. Primero se apartó. Número 2, se humilló. Se humilló. El momento de mayor vulnerabilidad es justo después de una victoria. Elías en ese momento, yo soy victorioso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acabo de pedir y Dios envió fuego del cielo y asesinamos a todos los profetas idólatras. Échenme otro. A solas y tírate al suelo. Porque en el momento que acabas de obtener una victoria es cuando menos estás dispuesto. Quieres festejarlo, quieres anunciarlo, quieres compartirlo, quieres gritarlo y hasta le dices, échenme otra, la que sigue. Y no de bebida, ¿verdad? Ay, sí. Usualmente después de una gran victoria no tendemos a humillarnos. Y no porque no seamos humildes, pero esa es la mejor actitud que debemos tener al orar. Y la verdad, mi hermano, que cada vez que pensamos en Elías, pensamos en un gran hombre de Dios, pero aún con todo lo que Elías es, se humilló. Me acuerdo que pasando por circunstancias muy difíciles de mi vida, me veía mi abuelo, que murió a los 99 años, y mi abuelo me decía, hijo, 1 de Pedro 5, 6 y 7. No lo olvides, hijo. Al principio, le soy sincero, ni siquiera lo leía. Me hartó tanto de que cada vez que me veía me decía lo mismo hasta que un día me obligó a leerlo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El versículo 7 no tiene nada que ver con eso, pero dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Humíllate. Aíslate y humíllate. Humíllate ante Dios. Póstrate ante la presencia de Dios. Número 3. Fíjese, estamos en el versículo 43 ahora. Y le dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. ¿Qué está pidiendo Elías? O sea, el número 3 es sé específico. Sé específico. Porque Elías pudo haber estado ahí en la montaña, está humillado y haber dicho, Señor, pues cuando tú quieras, y no sé si vas a hacer llover allá o vas a hacer llover acá. Sube, le dice al criado, al sirviente, y mira hacia allá. Específico. No dice mira al norte, mira al sur, mira para arriba, mira para abajo. Mira hacia el mar. Sé objetivo y hay que ser específicos. Dios había prometido lluvia y eso es justo lo que Elías estaba esperando. Justo lo que está esperando. Está confiado en que Dios cumple su promesa, ¿sí? Y en muchas ocasiones a ti y a mí nos hace falta ser específicos en nuestras oraciones. No sé, a veces decimos, Señor, es que tengo esta situación económica, ayúdame. ¿Y eso? Digo, no quise que no te va a ayudar, pero ¿no crees que deberíamos ser más específicos? Señor, ayúdame a ser mejor administrador de mis finanzas. Señor, ayúdame a que me aumenten el salario.
Señor, no tengo trabajo, ayúdame a obtener un trabajo. No sé, fíjate que soy ingeniero y me gustaría que me contratara una empresa de ingeniería. O sea, no tiene nada de malo, digo, yo sé que hay exageraciones, hay gente que decía eso. Me acuerdo de hace años en donde casi decía, lo que tú declares, lo recibes. Cuidado también, ¿no? O sea, estamos hablando de promesas. En donde decía, no, sabes que si tú estás pidiéndole a Dios una bicicleta, no nada más pidas una bicicleta, tienes que pedir una bicicleta hasta qué color la quieres. Por favor, digo, ahí sí, para que vea que creo que es un abuso, ¿no? Pero sí creo que necesitamos ser un poco más específicos en lo que pedimos. Así es que nos aislamos, nos humillamos y vamos a ser específicos. Porque sabes que cuando buscamos ser específicos, nos vamos a ver obligados a meternos a estudiar la promesa que queremos reclamar. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, lo que usamos hace rato de primera de Juan 1:9. Si yo quiero que Dios perdone mis pecados y yo me siento culpable, me voy a dar cuenta que tengo que confesar, y si confieso, soy perdonado y limpiado. Entonces soy específico, ¿verdad? Señor, aquí está mi pecado. Reconozco que esto es pecado. ¿Me doy a entender? Somos específicos. Número 4, dentro de nuestras características. Versículo 43. Dice que él subió y miró y dijo, no hay nada. El siervo dice, yo no veo nada, esta sequía completa. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Es que número 4, Elías fue persistente. Persistente. No te impacientes. Dios siempre llega a tiempo. Qué difícil es esperar en Dios. Hay ahorita en mi corazón, en mi mente, muchas peticiones, pero un anhelo profundo que está agobiando mi corazón y estoy luchando fuertemente porque digo, ya Dios, me he aislado, me he humillado, he sido específico. Me dice, pues sigue pidiendo. ¿Qué? Sigue pidiendo. Persistente. ¿Se acuerdan cuando dice Lucas 18:1 que dice que también Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar? No desmayar. Queremos oraciones de 3 segundos mágicas. ¿Qué dice Mateo 7:7? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, y lo hemos platicado. El sentido del verbo original en el griego, ¿sabe qué dice? Dice pedir y pide y sigue pidiendo. Llama y sigue llamando. ¿Sí? Busca y sigue buscando, no pares de hacerlo. Esa es la realidad. La respuesta, mi hermano, va a llegar en el tiempo de Dios. Pero Dios cumple su promesa. Elías lo sabe. Y dice, no vi la nube en la primera, ve otra vez. No hay nada, ve otra vez. No, pero ve otra vez. Oye, pero ve otra vez. Ya van 5, ve otra vez. Es que ya van 6, ve otra vez. Y número 5, en el versículo 44. A la 7ª vez dijo, ¡ay, qué lindo es Dios! Yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Elías vivía a la expectativa. O tenemos que vivir así. ¿En qué momento vas a responder, Dios? ¡Qué emoción! Es lo que está haciendo Elías. Viene y dice, ¿sabes qué? Pues ya fui 7 veces y parece como que una nubecita chiquita, como así. Elías está expectante. Oh, qué importante es que tú y yo estemos expectantes de lo que Dios va a hacer, ¿sí? Y entonces, ¿qué le dice? Porque como resultado de su expectativa, ve y dile a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Esa pequeña nube era suficiente para Elías. Los ojos humanos veían una pequeña nube, los ojos de fe ven una promesa de Dios. Lo que para la gente es una pequeña nube, ay, hombre, para Elías es el cumplimiento de la promesa de Dios. Él ve la nube y dice, Dios prometió que llovía, ahí viene la lluvia. Córrele acá, córrele, porque te gana la lluvia.
Debemos aprender a vivir en la emoción de la expectativa de lo que Dios va a hacer. Además, nos los ha demostrado varias veces, ¿verdad que sí? ¡Qué emoción! Versículo 45, para terminar esta sección el día de hoy. Y aconteció, estando en esto, ¿en qué? Orando, dando instrucciones, aislado, humillado, ¿sí? Persistente, expectante. Estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Y hubo una gran lluvia. Una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel, una región, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos. O sea, se fajó, se vistió, se puso la chamarra, el impermeable, y corriendo delante de Acab. ¿Sabe qué? Dios tiene sentido del humor, me encanta Dios. Dice, corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Te imaginas? No sé, imagínate a Acab temeroso, porque dice, antes de que se arrepienta Elías, oh Dios. Y ahí me lo imagino a todo lo que da, ya está lloviendo. Más temor y miedo le ha de haber dado a Acab. Le ha dicho, hey, métele más velocidad, mete turbo. Y si no, ¿se imaginan? Y ahí va el carro de Acab. Y Elías va corriendo al lado y lo rebasa. ¿Sabe qué? A mí me encanta esto. Va a decir le ha dicho, oiga, rey, ¿y este loco? O sea, imagínate, a veces nuestras cosas o nuestra reacción ante la respuesta de Dios para algunos parece locura. Porque debió haber parecido locura. ¿Te puedes imaginar a Elías rebasando a Acab en medio de la lluvia? A mí me da risa. Yo me imaginaba como caricatura a Elías corriendo, así como, ¿no? Y por si piensas, mi hermano, vamos terminando, ya se me acabó el tiempo, que tú nunca te podrías comparar con Elías, déjame llevarte un pasaje que se encuentra en Santiago, capítulo 5, el versículo 16. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías, está ligando, ¿verdad?, el tema de la oración. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era como tú y yo. Sí sabías, ¿verdad? Que Elías es de carne y hueso. Como tú y yo. Como tú y yo, no hay nada diferente. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y ahora aquí puede parecer que oró porque se le pegó la gana orar, pero tú y yo ya aprendimos algo, somos expertos en la vida de Elías. Nosotros ya vemos que oró para que no lloviera porque Dios dijo que no iba a llover, ¿verdad que sí? Elías está orando basado en una promesa de Dios. Dios dijo, ve y no va a llover. Entonces Elías está orando y no va a llover. Por eso es tan importante, ¿cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida? Y luego dice, y otra vez oró, ¿sí? Y el cielo dio lluvia. ¿Por qué oró? ¿En base a qué oró Elías? A la promesa de Dios, ve con Acab y va a llover. Otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Cómo podemos aprender de Dios, de Elías, en cómo se mueve en la vida de nosotros? Podemos aprender y ser recordados de la fidelidad de Dios y del cumplimiento de todas sus promesas en todo trato que tiene con nosotros. ¿Cómo entonces es nuestra responsabilidad buscar en la palabra, en la Biblia, las promesas que sean para todos y ver si son condicionadas o incondicionadas? Las incondicionadas, apropiatelas en oración. Las condicionales, obedece la condición y en oración reclama tu promesa. No hay razón de lo más mínimo para que podamos vivir dudando del cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Creámosle a Dios
y practiquemos estos 5 elementos de la oración de Elías. Busquemos ese aislamiento, ese apartamiento, humillados, siendo específicos, persistentes y expectantes. No hay nada que vaya a detener a Dios del cumplimiento de lo que Él ha prometido en tu vida. Ponte de pie, mi hermano. Cierra tus ojos y dile: Dios, yo creo que tú eres cumplidor de promesas y te pido en el nombre de Jesús que en esta noche empieces a mostrarme las promesas que tú tienes para mí, las que tienen condición. Muéstrame la condición y dame la habilidad para cumplirla, para estar en la posición correcta, para experimentar el cumplimiento. Y ayúdame, Dios, para esperar el cumplimiento de tu promesa en tu tiempo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Oh bendito Padre, llévanos con bien donde quiera que vamos. Ve con tu pueblo, guíales, llénales, fortaléceles y prospérales en todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.